¿Conoces los mitos y leyendas de tu ciudad? Yo los he descubierto leyendo La Noche de los Asombros y Cura de Espanto. ¿Crees en las ánimas? ¿En fantasmas? ¿En lo sobrenatural? Yo sí. Comencemos un viaje por los rincones de Antequera más ocultos y misteriosos. Damos paso a La Noche de los Asombros, un libro de Ramón López Reina. Contaban los mayores que en plena época de posguerra civil, en los albores de la década de los 40, un extraño personaje ataviado con una sábana blanca, encapuchado y que arrastraba pesadas cadenas, se hacía aparecer por las inmediaciones de la calle de San Miguel en Antequera. Cuentan que siempre pernoctaba haciendo una peculiar ronda por estos lares con distintos fines según distintos testigos. Los hay que afirman que lo hacía para pedir limosna para la caridad por las almas errantes o ánimas, y otros inclusive para asaltar viandantes y robarles dado el caso, bajo el pavor que les transmitía. El caso es que tal espectro, pertrechado al más estilo arquetípico fantasmal, deambulaba por las noches haciendo sonar las cadenas por los portales y sosteniendo en la oscuridad un candelabro o lámpara que le servía de guía luminaria, causando bastante inquietud en los vecinos y posibles viandantes. Se contaba que cuando se sabía de su presencia, nadie salía a la calle y el público en general evitaba pasear por las calles a tales horas. La Noche de los Asombros, un libro de Ramón López Reina. Dentro. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a la Noche de los Asombros, la Noche de los Misterios, donde hablaremos de leyendas, de historia, de superstición, las cosas extrañas que pasan en Antequera, en Andalucía, ¿por qué no? Tenemos con nosotros a Chema Lebrón, a Loli García y un servidor. Y esta noche vamos a continuar con un personaje que entra dentro de lo mistérico o no, porque posiblemente sea más físico de lo que es. Bueno, de todas maneras, los entrecijos de este personaje los vamos a discernir en el programa. ¿Quién no se acuerda haber escuchado algo de las pantarujas, las pantallas, las marimantas, las mantarujas? Un montón de vocablos, un montón de términos para un mismo personaje, un personaje extraño, muy dado en la historia de digamos, la posguerra. Se veía bastante, con fines que a lo mejor pues no podían ser muy ilícitos o demás. Y con ello ya hago esta introducción para ver si Chema y Loli nos hablan más de estos personajes misteriosos, que en su día también aterraban mucho al personal. Chema, Loli, adelante. Loli, ¿empiezas tú o empiezo yo? Venga, pues empiezo yo. Ahora se les dicen pantarujas, marimantas, aullones incluso, pero a personas mayores que yo he preguntado decían que eran espantajos, y espantajos eran, pues, se suponían que eran almas en pena que deambulaban por la noche y que iban cubiertos con un hábito blanco y con la cabeza tapada. Generalmente dicen que no molestaban a nadie, por lo que se creía que era, pues, un alma en pena que iba haciendo penitencia, e incluso algunos iban descalzos y iban arrastrando cadenas. Pero ya depende de la superstición de las personas, porque el último caso que se vio fue en Extremadura, pero dicen que se le presentó a un panadero que iba a entrar a trabajar, pero cuando le llamó la atención y fue a acercarse, la pantaruja salió corriendo, por lo cual se creía que era alguien gastando una broma o algo parecido.
De todas formas, tiene que haber algún misterio, porque sí sé que hay un caso que se investigó por cuarto milenio, pero sucedió en Extremadura. Alburquerque. Alburquerque, exactamente. Entonces, no sé el resultado, pero ahí queda. ¿Qué decir usted? Bueno, buenas tardes ante todo, buenas noches. La fenomenología del espantajo en Extremadura, están los espantajos, las pantallas. De hecho hay una fiesta que es el día 2 de febrero, 2 o 3 de febrero, que celebran en muchos pueblos, Almendralejo, Alburquerque, no Albuquerque, Nuevo México, cuidado que otro sitio mistérico, Alburquerque, Badajoz, hay que distinguir. Bueno, pues es una figura que allí, de hecho, hacen como una hoguera, las queman y tal, pero la vertiente antequerana, que es la que Ramón había estudiado en su libro y yo también tenía algún apunte familiar, de hecho de una vivencia de un familiar cercano, era más bien, no era un apunte mistérico o antropológico, era un apunte de personas que se dedicaban a actividades ilícitas entre comillas, y que utilizaban la figura del espantajo, que no era más que un señor disfrazado con una sábana y una luminaria en lo alto de la cabeza, un farol o algo, también ataviado por supuesto con cadeneta. Lo utilizaban nada más y únicamente para tapar ocultar algún tipo de actividad ilícita. Es cierto que también hay precisamente, como hemos hablado mucho aquí en Antequera, la devoción que hay hacia la no diré, ánimas benditas del purgatorio. Pues es verdad que también en la zona de Extremadura hay una tradición de que hay señoras y caballeros, pero sobre todo señoras mayores, que también durante las noches se disfrazan más o menos como de alma en pena y van rezando el rosario, y son personas físicas, no es ningún fenómeno paranormal. Más como promesa van rezando el rosario disfrazadas como de alma en pena. Por supuesto, esas figuras no se meten con nadie ni nada. La fenomenología que investigó Cuarto Milenio en Alburquerque en 2005, al final, después de mucha investigación y tal, la policía de la zona, la Guardia Civil, determinó que era más bien una gente haciendo juegos de rol disfrazados de pantaruja. Porque en aquella época, no sé si os acordáis, que estaba de moda la famosa Semana Santa de Sevilla en el año 2000 y unos cuantos incidentes más que hubo con juegos de rol. O sea, en aquella época se determinó más bien que había sido un juego de rol, porque de hecho pasó eso. Aparte del panadero, otro chico de 22 años también interceptó a la figura en una de las calles de Alburquerque, le iba con una caña a la figura, le arrebató la caña a la figura y le pegó un par de cañazos buenos a la figura. O sea que en aquel acto concreto de 2005 fue más bien un juego de rol. Aquí en Antequera, los años de la posguerra, años 40, eran más bien actividades delictivas o de asuntos de, ya se sabe, sexuales, teniendo en cuenta la represión de la época. Y luego pues también tenemos la vertiente ya te digo, de la promesa hacia la ánima bendita del purgatorio. Y hay otra tercera, que es la que podríamos decir que es la que ha apuntado muy bien Loli, que es el fenómeno paranormal. Pero ahí ya más bien el fenómeno paranormal, por ejemplo, en la zona de Extremadura, por ejemplo, también tenemos las apariciones del ensotanado de Vegas de Coria, que eso sí que era realmente terrorífico, pero no era un ensotanado blanco, era un ensotanado negro y tal, fue en los años 80. Pero aquí lo que es vertiente local, pues hay que decir que no es fenómeno mistérico, que es más bien un fenómeno muy, muy humano. Ramón, por cierto, cerca de la zona de tu residencia, ¿no? Más o menos, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que la pantaruja o el espantajo realmente era más bien físico, lo que pasa es que es muy popular y a mí me gusta mucho de involucrarlo al misterio. Creo que hay dos casos. El que yo pongo en el libro es el fantasma yo lo titulé como el fantasma del barrio de San Miguel. Y el fantasma del barrio de San Miguel era una pantaruja que, ataviada con una sábana por lo harto, iba con unas cadenas, iba con un farol en la cabeza. Claro, hay que entender también una cosilla, que es que en aquella época, con la incultura que había, con digamos las creencias más bien en tema de superstición y superchería, y que obviamente no están las calles tan iluminadas como hoy, y además tú fíjate que en aquella zona ahora sí está urbanizada con la Avenida de la Legión, pero antiguamente daba al campo, daba donde estaba el convento de capuchinos, y toda aquella zona era muy aislada y muy oscura.
Entonces, esta figura se aparecía, que yo en principio no lo ubiqué en la calle San Miguel, digamos en los callejones, entre calle Vadillo y calle San Miguel, que hay unos cuantos, y esta lo que hacía, digamos, era como pedir dinero, una dávida, para no se sabe qué. A mí me contaron, porque eso me lo contaron de muy pequeño, que en ocasiones incluso asustaba para robar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues obviamente en el blog luego me escribieron gente que conocía la historia, que obviamente no había visto nada en 25 años allí, porque claro que yo es muy antiguo, y lo ubicaron en el donde se apareciera el callejón del aire o el viento, no, un callejón que hay allí aledaño. No creo que sea del viento, porque esa es la que hay en la plaza pero un callejón que hay allí en San Miguel. Y en sí, esa es la historia. Luego no sé si en la calle El Río había algo también, una aparición y de en algunas Pantaruja. zonas del cerro también he tenido contestación. Porque tú me dijiste a mí que en el calle El Río pasaba algo. En calle El Río lo que pasaba era muy simple. Calle El Río era la localización de los prostíbulos de la ciudad en la época. Entonces es normal que personajes de relevancia o personajes que no quisieran que les vieran visitar ese tipo de antros, pues contrataban a personas para que se disfrazaran, desviaran el tráfico de curiosos de la zona y así poder realizar ese tipo de actividad sin ninguna persona, entre comillas, que los viera. Porque, hombre, en aquella época, que te vieran de salir de un determinado sitio, pues imagínate, desde el punto de vista social estaba muy mal visto. Tengo que corregir, Callejón del Valle, el Callejón del Valle que me escribieron. Yo digo, tienes unos callejones, pero el Callejón del Valle. El Callejón del Viento es uno que hay en lo que es esta Santa María la Mayor. Exactamente. Bueno, con respecto al de San Miguel, pues puede ser, posiblemente, a lo mejor haya la localización cercana de algún prostíbulo. Lo que pasa es que en aquella época... aquella información de primera mano. Ahí lo que era más bien era extrapelo. Te lo puedo garantizar. Lo que pasa también es que también estamos tocando un tema delicado. El tema de la prostitución en Antequera, pues lo mismo, a lo mejor antiguamente estaba en casas encubiertas, casas de trato antiguas, y quieras que no quieras, pues lo mismo, a lo mejor de una peluquería puede hacer cualquier cosa y dentro pues se ejercía prostitución, ¿no? De una manera un poco encubierta. O también, como tú dices, extraperlo. Yo no sé, a mí, lo que pasa, claro, es una historia que a mí me contaron de pequeño. Entonces, lo mismo a lo mejor la suavizaron por ahí para que yo no entendiera nada. No, a mí más o menos me contaron la historia porque mi tío abuelo Baldomero, pues resulta que tenía una novia por la zona. Y lógicamente él vivía en la zona del Portechuelo, tenía que transitar y le resultaba más fácil cortar por calle La Parra esa zona para llegar a la zona de San Miguel, además campo a través. No le tenía mucho miedo a las cosas. Y claro, cuando llegaba al determinado callejón, pues el fantasma de turno lo que hacía era volverlo. Es decir, no le dejaba de pasar. Le impedía el paso. Le ponía en plan amenazante y le impedía el paso. Claro, mi tío abuelo estaba un poco enfadado ya porque no podía ir a ver a su amada y estaba un poco cabreado. Y total, porque por unas cosas y otras, pues se agenció una vieja Astra 300 de 7 tiros, que en aquella época le prestó a alguien de Falange o de alguna de las organizaciones y tal, o yo no sé si él mismo pertenecía a alguna. Y total, y una de las noches dije, pues esta noche yo voy a ver a mi novia aquí, sea como sea. Total, y se plantó delante del fantasma, y cuando el fantasma, el tío sacó su Astra 300, la montó y dije, aquí yo paso hoy por mí. Y lo único que le dio el fantasma el espantajo fue, Baldomero, por Dios, no tires. Pues ya y encima era conocido. Y ya pues le pudo explicar que por lo visto lo que había era un negocio de trapelo de harinas. Es decir, que allí lo que tenía, como estaba en la salida del campo, allí entraban por la noche sacos de harina. Estamos hablando de una época donde estaba la cosa controlada, lo que es los suministros públicos estaban controlados, y entonces pues allí lo que tenían era que por la noche entraba harina que no era requisada por el gobierno, y eso entraba ilegalmente y se almacenaba allí. Pero para que nadie lo viera, pues habían puesto el espantajo allí puesto. Ese es el caso de Calle San Miguel. Yo tengo entendido esto también, pero esta señora con la que hablé también me dijo
que en la época que esto pasaba, como era el 36, la posguerra, ¿no? Pues entonces había pues parejas de novios, por ejemplo, que no se podían ver, o familias que tampoco se podían ver porque podía haber peligro de muerte, o simplemente por ser señalados, ¿no? Por no ser del mismo sitio, digamos, de la misma creencia. Entonces por las noches se ponían la túnica blanca, que iban con una vela, o como dice, un farol, o incluso una sandía con agujeritos y la vela dentro. La gente se apartaba, no lo conocía, con superstición, ¿no? Con miedo, y se iban a refugiar, pues no sé, incluso al abrigo de la iglesia, de las puertas de la iglesia, que había no hacía tanto frío, y allí se podían ver, y al extraperlo, claro. E incluso me dijo, por eso fue en un pueblo de Guareña, se llama el pueblo, que el alcalde le habían hablado de estas situaciones, y eso estaba prohibido, hacerse pasar por algo de espíritu o algo, ¿no? Y entonces esperó aguardando a que pasara alguna pantaruja, y pasó una con una vela. Entonces le dio el alto, salió corriendo y le disparó. Y cuando fue a quitarle la capucha, resulta que era su propia hija. Con lo cual, lo que estamos hablando, más que paranormal, era más humano. Lo que me contaron. Loli, eso ocurrió en la plaza del Altozano, de un pueblo que se llama Barcarrota, donde un alcalde mató a su propia hija que estaba cubierta para irse de picos pardos con el novio. Exactamente. Y terminó en una tragedia. Ese es el tema. Luego hay otro fenómeno que pasaba, está un poco asociado con esto, que eran los cacos. Los cacos, no sé si lo habréis escuchado. Me han tirado un caco. Los cacos eran, pues, era más bien a broma o una pequeña de rencilla o una venganza entre vecinos. Entonces lo que hacían es tirarse inmundicia a las puertas con ollas, con cualquier tipo de... pegar en la puerta y echar un caco. Claro, la gente, los que en la noche pues se asustaban con el tema del ruido, ya han tirado un caco. Y los hombres salían y no veían a nadie, ¿no? No veían a nadie, es que se habían salido huyendo. Es que hay que reconocer que en aquella época no había saneamiento público en la ciudad, porque de hecho cuando yo nací, siendo pequeñito, todavía había parte en Antequera, de hecho la zona donde nosotros vivíamos, que iba mi padre a la fuente y mi madre a la fuente a por el agua, a las fuentes públicas que había, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea que imaginaros que años antes, peor todavía. Es muy fácil que te tiraran un caco, puesto que lo más normal es que lo hicieran en un cubo, y del cubo, en lugar de tirarlo a la calle, pues al vecino. Yo recuerdo que donde está ahora el mirador del Arco de los Gigantes, por ahí iban todos los vecinos a tirar los cubos, porque es que no existían ni los cuartos de baño. Entonces, ¿dónde se tiraban? Pues yo recuerdo de ir a la cita de tirarlos por ahí. Además, recordando que en la zona, la famosa Fuente del Toro no era nada más que una fuente para coger agua, y había otras fuentes similares en la Cuesta Real también, o sea que, porque es que no había abastecimiento de agua en los domicilios particulares, o sea que. Exacto. Y estamos hablando de los años 70, no estamos hablando de 1970, no de 1800 ni. Imagínate, es que una ciudad, el alumbrado eléctrico 3/4 de lo mismo. Había algunas zonas que estaban electrificadas, otras no. Pues es normal que la pantaruja o la pantalla, pues, hacían sus agosto, lógicamente, vamos. Es que, bueno, visto desde una óptica moderna, tecnológica, pues parece cómico. Y realmente, pero hay que ponerse en los tiempos aquellos, que no había iluminación, que las calles eran de tierra, de barro. Y como el caso de más de uno que los mandaban a por pan o por qué compra de una tienda de estas de barrio, y tenía que atravesar por el sitio donde se presentaba la pantaruja, cuando aparecía por un supuesto arco o algún pasaje de estos, pues entraba un poco en miedo. Y de hecho, con la cosa de los lupanares, pues allí no, y los que eran los chismosos y los que iban a ver quién entraba o quién salía,
los conseguía espantar de aquella manera, ¿no? Luego también hay una cosa que tú has apuntado antes, Chema, creo, que es la devoción al ánima bendita, que tú, por ejemplo, prometes a las ánimas que vas a vestirte de pantaruja, algo así, ¿no? Creo, ¿no? Sí, hay una, de hecho, en Extremadura también, las damas de ánima y tal. Tú le haces una promesa, como hemos hablado alguna vez, que lo hablaremos más a fondo cuando hagamos el programa de las ánimas benditas. Tú le haces una promesa y la promesa puede ser un determinado número de noches vagar rezando el rosario disfrazado de ánima bendita, disfrazado entre comillas, vamos, o de gente acompaña. Que puede hacer una promesa individual o colectiva, cuidado. Puede ser varias personas las que... Y claro, la promesa normalmente tiene que ser algo que te cueste. ¿Y qué te cuesta? Pues levantarte de madrugada y hacer el recorrido, pues como bien ha dicho Loli, puede ser incluso descalzo. Esos son más bien... Eso no es ya una actividad delincuencial o delictiva o simplemente de broma, como también se ha hecho. Algunas pantarujas hacen simplemente broma para gastar ahí y asustar, sino una actividad de devoción religiosa. Que ya te digo, que eso quizás lo entremos más a fondo en el día del programa de las ánimas benditas. Y sí, digo, porque Antequera, una ciudad tan devota de las ánimas, pues no me extraña que hubiera también pantarujas de una promesa. Porque el fenómeno de pantaruja, primero que viene de dos términos, uno que es fantasma o fantasma, que antiguamente decían fantasma, y bruja, de ahí pantaruja, ¿no? Fantasma y bruja, ¿no? Y su origen es lo que hablamos, de lo que estamos hablando, de las mandas. O sea, no voy a inventar esto para ver si espanto a la gente, sino de alguien que hace la promesa a la ánima de vestirse de pantaruja, de ir descalzo, alumbrando y pidiendo a lo menos limosna para la ánima. Que en su no es ocultar nada, simplemente es mostrar un afecto o cumplir una promesa. Y de ahí supuestamente viene el origen de esto, ¿no? Esto sí es bastante digamos... Realmente es que es una palabra que no es una palabra rara en el sentido de que es del castúo. El castúo es la lengua propia de Extremadura. Es una mezcla de andaluz y leonés. O sea, y es lo que tú muy bien has explicado, la raíz de pantaruja, de fantasma o fantasma. Hay que reconocer que hasta hace relativamente poco tiempo la P y la F más o menos tenían el mismo sonido. Actualmente tienen sonido diferente, pero tú podías ver precisamente que, de hecho, por ejemplo, ¿cuál es la grafía del cantante más internacional que tenemos, Rafael? ¿Cómo se escribe Rafael la grafía que representa? Con PH. Con PH. Sin embargo, una F. Y ya te digo, entonces pues... Pero que normalmente el fenómeno... Ponía su traje ensotanado, su historia y su demás, y asustaba allí, no subía a nadie. Era uno que velaba mucho por la moralidad del pueblo. El caso es que uno de los alguaciles del pueblo también, pero este no iba armado con un arma de fuego, este se armó de un pedazo de garrote, ¿sabes? Y subió arriba y en vez de fantasma decía, fantasma, ven aquí, sitio. Y a garrotazos bajó al espía este que asustaba a la gente y está todo muy relacionado en los pueblos con eso, porque las pantarujas también, en donde hay sitios donde están muy oscuros, en donde se aprovechaba para eso, para cualquier cosa que estaba mal vista. O inclusive el que estaba, no sé, era que estaba teniendo una pareja al margen del matrimonio y estaba en plan, y entonces acudía a la cita del amante embozado en ese traje talaro, traje ensotanado, y nadie lo veía. Claro, ten en cuenta que si lo veía, de luego nadie preguntaba quién es y dónde se mete, porque salía corriendo como alma que lleva el diablo, ¿no? Y luego al hilo de la historia de las candelas, de lo de la celebración. Bueno, aquí me gusta hablar de libros. Hay un libro que se llama, La Bruja, una obra dramática de Luis Chamizo, y dice, voy a leer textualmente, ¿vale? Llega la noche de las candelas. Aquí también tenemos la noche de las candelas, pero no tiene que ver con esto. Cada familia de los labrantines tiene su lumbre junto a la puerta, y hay de la casa que no tenga lumbre en la puerta. Más del candelorio, más le valiera que las tomaran las pantarujas para sus grajas y sus cornejas. En fin, entonces, cultura del pueblo, antropología, cosas que son bastante interesantes. Chema, ¿tienes algo más?
Bueno, la pantaruja, afortunadamente, ya te digo, ya no se utiliza el biotipo, aunque ahora yo creo que en el mundo moderno, pues no sé que es un fenómeno real, propiamente dicho. La verdad que más que pánico lo que causaría es risa, literalmente, vamos, literalmente. Yo recuerdo alguna pantaruja de carnaval que tú ya hemos visto, Ramón, y ya sabes quién te digo, con esa sonrisa ya sé que sabes quién te digo, que iba con cierto saco zumbando a todo el mundo. No, pero estaba bien conseguido, porque ese personaje era muy alto y se embozó en sacos y en pedazos de retales y no se veía cabeza. Una noche que no sea carnaval y telita, Sí, ya lo digo, es que es muy fácil, ahora es muy fácil decir, oye, pero antiguamente la verdad que se asustaría, ¿no? Pero bueno. Loli, ¿tiene algo? No, yo lo mismo, que hoy en día me reiría. En el pasado no sé qué decirte, porque como yo vivía en la calle del colegio, había que pasar el callejón de la Estrella. Y como bien dices, no había luz. Y yo recuerdo de estar gritando, mamá, hasta que saliera. Si encima me sale una pantaruja, entonces ya no sé lo que decirte. Pero hoy en día la verdad es que me reiría, no me lo creo. Bueno, pues hasta aquí nuestra noche de asombro, que nos ha llevado la pantaruja, el espantajo, que también lo hubo en Antequera, como yo creo que en casi todos los pueblos tienen su historia de pantaruja. Y sin más, pues si no tenéis nada más que opinar o decir, ¿tenéis algún titular de los dos? Titular, bueno, pues, oye, por cierto, si hay alguien que haya sido un espantajo y que nos lo quiera contar, que ya supongo que era una persona mayor, pero bueno, mira, nos quiere contar, o alguien que haya, alguna persona mayor también, que haya visto un espantajo en persona y nos lo quiere contar, pues en nuestro correo electrónico nochedeasombro@gmail.com nos lo pueden contar. Está pasando por aquí arriba, por lo alto mía, el correo electrónico, nos lo pueden contar, o si sus familiares o lo que sea nos lo quieren contar, la experiencia de por qué una determinada persona era un espantajo, o si se lo encontraron, en qué circunstancias se lo encontraron, como yo he contado la anécdota de mi tío abuelo Baldomero. Loli, un titular? Pues ¿Algo nada, que quiera decir para finalizar? no, nada, que seguiré intentando buscar a alguien como esta señora que os digo, pero que no ha querido que diga su nombre, para ver si quiere darme más testimonio sobre lo que me contó. Bueno, mira, yo voy a decir una cosa también para finalizar. Hay que agradecer, yo quiero agradecer personalmente y en nombre de todo el equipo, la aceptación tan buena que está teniendo Noche de Asombros en YouTube, las grabaciones. Está teniendo muy buena aceptación, hay mucha gente que está gustando mucho, nos anima a hacer más programas, nos insta a tratar algunos temas también y bueno, agradecérselo totalmente. Y también deciros que ya están mandándonos cositas al programa, nos están mandando a través de redes sociales, a través del mismo YouTube, a través del blog. Ya nos están mandando cositas que podíamos tocar. Lo mismo a lo mejor, incluso me están llegando cosas que han pasado, o experiencias que han pasado a través de este programa, o que este programa la ha inducido a que pasen, de determinados personajes. Sí. Lo que pasa es que y yo le doy un abrazo aquí a toda esta gente que me lo está. Lo que pasa es que claro, me dicen hay que mantener en privado la identidad, pues lo vamos a hacer, pero que podemos hacer algún programita con cosas, con el retorno, digamos, de las noticias que nos llegan de la Noche de los Asombros, porque ya estamos haciendo un poquito de hincapié en los temas y ya nos están respondiendo, incluso con grabaciones. Bueno, pues sin más, nos despedimos, hasta la próxima. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de Antequera también por su apoyo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.